Ya, vamos a comenzar entonces en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Bien, estamos analizando de manera general, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, y hay cosas que siempre son importantes cuando nosotros vamos a leer algún libro, ¿ya? Primero, saber quién lo escribió, ¿no es cierto? Cuando usted le recomienden un libro, ¿ya? Y que no sea la Biblia, ¿m? La Biblia es el libro que deberíamos leer siempre y meditar siempre. Pero si a usted en alguna oportunidad le recomiendan un libro, un buen libro cristiano, ¿verdad? Antes de leerlo, usted debe saber primero quién lo escribió, ¿no es cierto? Y ojalá tener algunos antecedentes de ese escritor. Por ejemplo, si a mí me recomiendan un libro cristiano, yo primero averiguo quién es el autor. Si lo desconozco, averiguo quién es él, ¿no es cierto? Investigo. Ahora existe el maravilloso internet, ¿verdad? Que uno puede investigar muchas cosas y cotejar, no quedarme con lo primero que dice el internet, porque el internet dice muchas barbaridades también. Entonces debo cotejar varias páginas para corroborar de que lo que voy a sacar del internet es fidedigno. ¿Ya? Y de esa forma yo investigo de una manera más segura, no me quedo con lo primero, ¿ya? Investigo el autor. ¿Quién es el autor? ¿De qué nacionalidad es primero, ¿no es cierto? Si es cristiano, ¿de qué línea es? Es importante para nosotros saber de qué línea es, qué doctrina trae, ¿no es cierto? En qué iglesia fue formado, etcétera. ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque hay autores cristianos, ¿no es cierto?, que son muy buenos. Otros, ¿no es cierto?, que son muy liberales. Hay de todo. Pero cada escritor tiene una perspectiva, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios de acuerdo a lo que ha sido enseñado y donde ha sido formado teológicamente. Y por lo tanto nosotros debemos saber a qué autor vamos a leer para saber qué es lo que vamos a leer de él. ¿Ya? Entonces es importante saber, primero, ¿no es cierto?, quién escribió el libro de los Hechos. Hemos hablado acerca de esto, ¿no es cierto? Vimos la similitud que tiene con otro libro de la Biblia. ¿Cuál era? Lucas, muy bien, la hermana se acuerda. Lucas, ¿se acuerdan ustedes? Y fuimos mirando ahí que en realidad la iglesia siempre aceptó, ¿no es cierto?, que la autoría de Hechos, así como la de Lucas, era el mismo escritor, Lucas. Y Lucas no fue uno de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? No fue apóstol. Dijimos que Lucas fue de profesión un médico, ¿ya? Y que Pablo lo llama como el médico amado. Y lo llamó así seguramente porque era un hermano muy respetado en las iglesias y que por lo demás Pablo, ¿no es cierto?, tenía un cariño especial por Lucas porque fue su compañero en algunos viajes misioneros y hasta en la cárcel, ¿ya? Hasta en Roma, Lucas le acompañó. Bueno, el escritor que es Lucas, que fue compañero del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, comienza su libro de esta forma, en el primer tratado. O sea, ya vimos la clase anterior que el primer tratado era el Evangelio de Lucas. Ahí escribió el primer tratado Lucas, el Evangelio. Y dice, oh Teófilo, que está dirigido a un tal Teófilo, ¿no es cierto?, que no hay ciencia cierta en saber si tal vez fue un alto funcionario del Imperio Romano, que se llamaba así, o simplemente Lucas escribe a todos quienes aman al Señor, ¿ya? Porque Teófilo significa que ama a Dios, amante de Dios o amigo de Dios.
¿Ya? Entonces, pudo haber sido escrito a todos los creyentes que aman al Señor, o efectivamente a un tal Teófilo, ¿no es cierto? Cristiano, que era un alto funcionario del Imperio Romano. Tal vez no es tan importante eso, ¿no es cierto? Pero cualquiera de las dos teorías, ¿no es cierto?, podría ser perfectamente la correcta, ¿ya? Entonces, Lucas explica acá que él ha hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a decir y a enseñar desde el día, ¿no es cierto? Perdón, dice, a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. ¿Ya? El primer tratado, o sea, el Evangelio de Lucas, comienza a relatar desde el nacimiento del Señor hasta el día en que el Señor ascendió a los cielos a vista de los propios apóstoles. Hasta ahí relata el primer tratado de Lucas. Y dice luego, a los cuales, ¿no es cierto?, referente a los 12 apóstoles, después de haber padecido, o sea, después que sufrió todo el Señor, ¿no es cierto?, la pasión, la muerte, todo eso, se presentó vivo, con muchas pruebas innegables, significa eso, que nadie las puede negar, las pruebas de que el Señor se apareció vivo, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, después que el Señor murió y resucitó, estuvo 40 días más, imagínense, casi un mes y medio, apareciéndoseles a los apóstoles y a los discípulos en distintos lugares. 40 días. Y les hablaba el reino de Dios y les confirmaba que era necesario que el Cristo padeciera, muriera y que al tercer día resucitara. ¿Ya? Entonces el Señor estuvo, después de su resurrección, antes de ascender a los cielos, instruyendo a los discípulos y a los apóstoles acerca de los acontecimientos, ¿no es cierto?, que ocurrieron y que de los cuales fueron testigos. ¿Ya? Esas son las primeras palabras con las cuales comienza Lucas este segundo tratado, o el segundo tomo, ¿no es cierto?, que él escribió. Bien, dijimos que el libro de los Hechos es la fuente histórica de la iglesia. Y la fuente histórica, como dice aquí, más amplia y mejor documentada. ¿Ya? O sea, el libro de los Hechos es un libro histórico. Está considerado como el libro histórico del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se separa, ¿no es cierto?, en los evangelios, el libro histórico, ¿no es cierto?, epístolas, que son cartas, y profético, que es el Apocalipsis. Hechos es el libro histórico. ¿Ya? ¿Y relata qué? Relata, ¿no es cierto?, los hechos ocurridos durante la iglesia apostólica y primitiva. ¿Cómo se desarrolla la iglesia primitiva en esa época? Y presenta los sucesos después de la ascensión de Jesús, como dice ahí. ¿Ya? ¿Y por qué es importante este relato? Porque nos ayuda a conocer la iglesia, cómo era la iglesia en aquellos tiempos, cómo eran los hermanos, cómo se comportaba, cómo actuaba el Señor en medio de su pueblo en ese tiempo. ¿Ya? Lo que creía la iglesia, lo que practicaba la iglesia, y lo cual debería ser la regla para nosotros también. Pues si el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no cambia, y por lo tanto la doctrina no cambia, la Biblia no cambia, y por lo tanto las costumbres de la iglesia en cuanto a fidelidad al Señor deberían ser las mismas. El amor ferviente por el Señor no debería cambiar, debería ser el mismo de la iglesia primitiva. Ese es el amor que nosotros deberíamos manifestar, ¿no es cierto?, hacia el Señor. Bueno, vimos algunas razones por las cuales se cree que fue Lucas, en realidad, quien escribió el libro de los Hechos y que lo escribió antes del año 70. ¿Por qué es importante esto? Porque hay quienes aseguran que el libro de los Hechos, como los Evangelios, fueron escritos mucho después, del año 100 después de Cristo. Y algunos se atreven a decir que fueron escritos cuando no vivía ni uno solo
de los discípulos que habían sido testigos de estas supuestas cosas, ¿ya? Y eso no es así, porque hay evidencia de sobra de que tanto los evangelios como el libro de los Hechos fueron escritos, ¿no es cierto?, muy tempranamente. En este caso, el libro de los Hechos fue escrito mucho antes del año 70. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos analizando esas cosas? Primero, en Hechos 28, 30 y 31, Lucas habla de Pablo lo siguiente. Dice, Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, en su casa que arrendaba, ¿no es cierto? Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que el Señor Jesucristo con toda libertad, del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Con esas palabras, Lucas termina el libro de los Hechos. Entonces, Lucas cierra el libro de los Hechos con un apóstol Pablo, ¿no es cierto?, preso en calidad, ¿no es cierto?, como dijimos, de arresto domiciliario. Recordemos que este viaje que Pablo hizo a Roma lo hizo por voluntad propia, en realidad, porque apeló a César cuando tuvo que comparecer, ¿no es cierto?, ante Agripa, porque siendo culpado de los fariseos y de los sacerdotes, ¿no es cierto?, él apeló a César aduciendo que era ciudadano romano y por lo tanto exigía que fuese juzgado con las leyes de Roma y no las de Israel. Y Pablo podría haber quedado suelto en ese momento, sin ningún problema. Pablo podría haber quedado suelto porque era la voluntad, ¿no es cierto?, de los gobernantes en los cuales se entrevistó. Pero Pablo apeló a César. Y como Pablo apeló a César, no quedó libre. Tuvo que ser llevado y custodiado por soldados, ¿no es cierto?, en un camino que fue bastante largo hasta llegar a Roma. Y por eso que en Roma el libro de los Hechos termina, el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, relatando a un Pablo que todavía no comparecía ante el emperador, que estaba en calidad de preso en su casa. Tenía libertades, como dice aquí, ¿no es cierto? La gente venía a él, los hermanos venían a su casa que él arrendaba, lo visitaban y él les predicaba la palabra del Señor, les enseñaba, ¿no es cierto?, con toda libertad y nadie se lo impedía. O sea, aquí hay razones de sobra para pensar que mucho antes del año 70 se escribió el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque dijimos que en el año 64, en el año 64 de la era cristiana ocurrió un hecho importantísimo y que produjo, ¿no es cierto?, la persecución de los cristianos. Y por lo tanto, si esta situación se produjo en el año 64, que fue el incendio de Roma, ¿no es cierto?, que en el tiempo se rumoreaba de que había sido Nerón quien lo había provocado, ¿no es cierto?, para hacer realizar sus propios planes y proyectos que tenía. Sin embargo, nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que cuando Lucas termina de escribir, dice que Pablo predicaba con toda libertad, sin impedimento. Por lo tanto, no había persecución en Roma. Y en el año 64 comenzó una persecución brutal contra los cristianos. Por lo tanto, si Lucas hubiese escrito después del año 64 el libro de los Hechos, no habría descrito que Pablo podía predicar con toda libertad. Imposible, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una prueba potente de que este libro fue escrito antes del año 64, ¿ya? Y no después del año 70, ni menos del año 100, como algunos se atreven a decir, ¿ya? Bueno, y según la tradición de la iglesia, ¿no es cierto?, se cree que Pablo fue martirizado durante la persecución en la iglesia en la época de Nerón, ¿ya? Que probablemente fue en el año 65, alrededor del año 65, dicen que pudo haber sido Pablo ejecutado, ¿ya? Otro hecho importante que ocurrió también fue la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 y que Lucas no lo menciona. Si Lucas hubiera escrito después del año 70, seguro que lo menciona. Y si Lucas hubiera escrito después de la muerte de Pablo, seguro que lo menciona, porque Lucas menciona la muerte de Esteban.
¿no es cierto? El martirio de Esteban, cuando Esteban, el primer mártir, ¿no es cierto?, de la iglesia, muere apedreado por su fe. Y Lucas no describe en ninguna parte la muerte del apóstol Pablo, ni la destrucción del templo en Jerusalén, no lo hace. Entonces, por eso se cree, ¿no es cierto?, de que el libro de los Hechos fue escrito mucho antes de esos dos sucesos. ¿Ya? El año 70, la destrucción del templo, y el año 64, la quema de Roma y la persecución, ¿no es cierto?, a los cristianos. Por lo tanto, claramente el libro de los Hechos fue escrito antes del año 64. ¿Ya? Bien, fue escrito por Lucas, es la continuación del Evangelio de Lucas, también dijimos, fue escrito en Roma y cubre un periodo histórico de aproximadamente 30 años. ¿Ya? Es el periodo que cubre Lucas, la historia. La historia que él relata cubre un periodo de 30 años aproximadamente. Lucas dijimos que fue compañero de Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Y también en el viaje a Roma, ¿no es cierto?, cuando Pablo apela al César. Y el versículo clave, o que puede ser considerado como el versículo clave del libro de los Hechos, es las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando les dice, ahí en Hechos 1:8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Importante es, ¿ya? Bueno, primero, el propósito del libro, también lo vimos en la clase anterior, explicar junto al Evangelio de Lucas, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, intenta explicar el avance del mensaje del reino de Dios, dirigido primero a los judíos y después a los gentiles de Jerusalén y a Roma. Registrar además la historia de los orígenes cristianos y la formación de la iglesia primitiva. Mostrar la obra del Espíritu Santo. Porque si bien Lucas relata, ¿no es cierto?, en gran parte el ministerio del apóstol Pablo, sin embargo no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que como algunos lo llaman, los hechos del Espíritu Santo, ¿eh? Porque el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Pero algunos dicen que en realidad no fueron los apóstoles, sino que el Espíritu Santo actuando en los apóstoles, ¿ya? Otro objetivo o propósito del libro es la defensa del cristianismo, la defensa de la fe y, por supuesto, mostrar a Jesús como el único y suficiente Salvador. ¿Ya? Esos son los propósitos entonces del libro de los Hechos. ¿Ya? Cuando leemos los Hechos, entonces Lucas quiere probar, ¿no es cierto?, estas cosas, o quiere ratificar estos propósitos a través de su escrito. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Dijimos que el libro contiene 28 capítulos y relata, ¿no es cierto?, lo que dice Hechos 1:8. Es bonito esto, porque la primera etapa relata, ¿no es cierto?, los hechos ocurridos en Jerusalén. ¿Ya? Ahí comienza, con el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, comienza la iglesia. Comienza el relato, ¿no es cierto?, de la iglesia en Jerusalén. Desde Hechos 2 hasta Hechos 8, versículo 3. La segunda etapa es la etapa de cómo el evangelio se expande a Judea y a Samaria. Hechos 8:4 hasta Hechos 9:43. Y por último, la tercera etapa, que relata ya la expansión del evangelio fuera de Jerusalén y que tiende, ¿no es cierto?, a cumplir el mandato del Señor que dice hasta lo último de la tierra. Hechos 10 hasta el final, hasta el capítulo 28, versículo 31. ¿Ya? Ahí está entonces este mandato del Señor y que lo vemos reflejado en el libro de los Hechos. No olvidemos lo que dijo el Señor: recibiré la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Revisamos también este mapita, ¿no es cierto? Que para entender un poquito a qué se refería el Señor cuando dice en Jerusalén. Allí empezó el cristianismo, ¿no es cierto? Con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí, en Jerusalén. Después el Evangelio se expande a toda Judea, a toda la región de Judea, o la provincia de Judea. Y luego se expande hasta Samaria, un poco más arriba, ¿ya? Y luego hasta la última tierra. O sea, explota el Evangelio fuera de Israel, ¿no es cierto? Con el apóstol Pablo saliendo, con la persecución después, ¿no es cierto? Los discípulos, los cristianos parten a distintos lugares y donde van, llevan el Evangelio. Así se expandió el Evangelio rápidamente en estos 30 años. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un resumen de los hechos o la cronología. ¿Ya? Importante porque vemos aquí al lado derecho, ¿no es cierto? De ustedes, lado izquierdo, perdón. Al lado izquierdo la fecha aproximada, ¿no es cierto? De nuestra era cristiana, la fecha aproximada en que ocurrió ese suceso, el evento, ya que relata Lucas en Hechos, y dónde está relatado, en qué capítulo y qué versículo de Hechos. Primero, en el año 30 después de Cristo, el nacimiento de la iglesia, o sea, en Jerusalén, el día de Pentecostés. ¿Cuándo sucede? Alrededor del año 30. Estamos en el 2023, ¿no es cierto? Y esto en el año 30. Ahí comienza la iglesia. Luego, en el año 34, aproximadamente, o sea, 4 años después del día de Pentecostés, aproximadamente, se convierte el apóstol Pablo. Hecho que está relatado en el capítulo 9, cuando Pablo era Saulo, fariseo, que perseguía a la iglesia, ¿ah? Y que hacía sufrir a los cristianos, los perseguía. Y a donde iban, allá iba, porque no se olviden que cuando Pablo se convierte al Señor, Pablo iba en una misión, fuera de Israel, a Damasco, muy lejos. ¿Y a qué iba? Iba a confrontar a los cristianos que estaban allá. Así era Pablo, ¿ya? Era muy celoso de su religión. Y allí se le aparece el Señor. Acuérdense ustedes, se aparece el Señor y el caballo, Pablo cae de su caballo y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿no es cierto? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? Fue muy fuerte lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Se le apareció el Señor Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque todo ataque, ¿no es cierto?, contra la iglesia es un ataque directo a Dios, es un ataque a Cristo. Por lo tanto, miren qué importante esto, hermano. El humanismo que se desenvuelve en la sociedad moderna, con los gobiernos frente amplistas, socialistas, ¿no es cierto?, que están en el mundo, ese humanismo está en contra de Dios, no de la iglesia cristiana, no de la Biblia, de Dios. O sea, es a Dios a quien persigue el humanismo actual. Pablo le dijo, ¿por qué me persigue? Es claro que Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a los cristianos. Pero el Señor ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Entonces, todo ataque directo a la iglesia o a los creyentes es un ataque a Dios. Y por eso, hermanos, que es importante que nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Porque sepa usted que cualquier persona que a usted le haga daño por causa que usted es cristiana o cristiano, esa persona está bajo el juicio de Dios. Y no le va a ir bien en la vida. Por lo tanto, usted debe orar por sus enemigos. Debemos orar por nuestros enemigos. Señor, ten misericordia de esta persona que me hace daño. Por eso que el Señor dice, orad por vuestros enemigos. Porque ellos están bajo la ira de Dios. Cuando atacan al cristiano, a la cristiana, ¿verdad? O a la iglesia. Están bajo la ira de Dios. Ya. Luego en el año
46, entre el año 46 y el 47, Pablo comienza sus viajes misioneros, ya después de su conversión. Ahí es cuando Pablo comienza sus viajes misioneros. Y en el año 48 entonces es cuando se realiza el primer concilio en Jerusalén. El primer concilio. ¿Qué es un concilio? ¿Saben ustedes lo que es un concilio? ¿De dónde viene la palabra concilio? Es como de un consejo, de una asamblea. Ya, pero si desmenucemos en la palabra concilio, ¿cuál es la raíz de la palabra concilio? ¿De dónde? El verbo. Es como conciliar. Conciliar, ¿no es cierto? Ahí está, el verbo, conciliar. ¿Y qué es conciliar? Unirse. Ponernos de acuerdo. Claro. Ponernos de acuerdo, porque hay un desacuerdo. Por lo tanto, debemos conciliar, debemos ponernos de acuerdo. Y eso ocurrió en el año 48 en la iglesia. Miren, ya habían problemas en la iglesia. En el año 48 ya habían problemas en la iglesia, fue necesario un concilio. O sea, hagamos un concilio porque tenemos que conciliarnos. O sea, pongámonos de acuerdo, pues. Porque tenemos diferencias. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la primera diferencia que surge? ¿No recuerdan? Bueno, surge, ¿no es cierto?, la interrogante. ¿Los gentiles se circuncidan o no se circuncidan? ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con los... Y entonces tuvo que haber un concilio. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Vamos a hacer que se circunciden, que guarden la ley? Y allí se llegó a un acuerdo. La iglesia llegó a un acuerdo de no circuncidar a los gentiles, ¿ya? Y que no se les exigiera que guardaran toda la ley a los gentiles, sino y da algunas pautas, ¿no es cierto?, que se abstengan de comer animales, ¿no es cierto?, ahogados, de sangre y de algunos pecados, ¿no es cierto?, de la carne. Ese fue el acuerdo, fue importantísimo, ¿ya?, en el año 48. Después del año 48 al 51, el segundo viaje misionero de Pablo. En el año 53, el tercer viaje misionero de Pablo. En el año 54 al 57, Pablo desarrolla su ministerio en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. En el año 57 y 58, Pablo va a Grecia. El momento histórico es cuando Pablo llega a Atenas. Imagínense ustedes, Pablo llegar a Atenas a predicar ahí a la cuna de la filosofía, donde estaban los intelectuales, los grandes pensadores, y Pablo les va a predicar ahí. Luego, en el año 58 al 60, la prisión en Cesarea. Y en el año 60 al 61 fue el viaje a Roma. Esa es la estructura y la cronología del libro de Hechos. Hermoso saber cómo van ocurriendo los hechos, ordenadamente. Ya, los sucesos más relevantes del Evangelio. Perdón, del libro de los Hechos. Primero, la ascensión de Jesús, importantísima, porque relata cuando Jesús asciende a los cielos, ¿no es cierto? Segundo, la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia. Tercero, la primera predicación del apóstol Pedro, donde se convirtieron multitudes. En cuarto lugar, cómo era la vida de los primeros cristianos. Ahí está relatada. Relata la muerte del primer mártir por el evangelio de la iglesia, Esteban, cómo fue apedreado, ¿no es cierto? ¿Cómo se convierte Saulo de Tarso? La conversión del apóstol Pablo, quiere decir eso. Luego relata los viajes misioneros de Pablo y finalmente el arresto de Pablo, ¿no es cierto?, hasta llegar a Roma. Esos son los sucesos más importantes que relata el libro de los Hechos. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de leer el libro y de estudiar, no leer, de estudiar el libro de los Hechos?
¿Ya? Podemos aprender del ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos mucho que aprender nosotros del ejemplo de la iglesia primitiva. La organización, cómo se organizaban los hermanos, cómo funcionaba la iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene que ver mucho con eso. Justamente en la clase de catecúmenos, la última clase de catecúmenos con los hermanos, estuvimos analizando, ¿no es cierto?, la forma de administración de nuestra iglesia. ¿Y por qué nuestra iglesia se llama iglesia presbiteriana? ¿Ya? Porque presbiteriana viene de presbítero y que es lo más cercano a cómo se gobernaba la iglesia primitiva. ¿Ya? La iglesia presbiteriana está gobernada por presbíteros. ¿Y qué es presbítero? Son ancianos. U obispo, que significa lo mismo. Obispo, presbítero, significa supervisor, que supervisa la obra, que la vigila, que la cuida. Y nuestra iglesia está gobernada por presbíteros. Y ese tipo de gobierno es un gobierno que nos enseña el libro Los Hechos. ¿Ya? Bueno, también podemos aprender de la fe y la dependencia de Dios que tenía la iglesia primitiva. Y la valentía y el compromiso de la iglesia primitiva, aún en la persecución. Eso debemos aprender nosotros. Ya, mis hermanos, terminamos justo. Ya, hasta aquí llegamos entonces con la introducción al libro de los Hechos.